Ernesto, ¿Cómo están todos? entonces, ¿cómo la ves? Bien, primero te platico sobre las cifras revisadas de PIB que salieron el día de ayer. En el caso de Estados Unidos, originalmente nos habían dicho que la economía había bajado 0,9%. Hay que recordarle a nuestro amable teleauditorio que en Estados Unidos la cifra que se da a conocer es lo que da el dato y lo multiplican por 4 para anualizarlo. Por eso diríamos se estimaba originalmente un menos 0,9% anualizado. Y pues ya se revisa y la caída es menor, menos 0,6, pero sigue siendo negativo, aunque menos negativo que lo que se presentó anualizado en el primer trimestre, que fue 1,6. El dato negativo del primer trimestre, ya lo hemos comentado aquí, es un caso raro. El disparo de las importaciones por la exagerada demanda norteamericana, por el sobrecalentamiento de la economía, generó, como se le restan las importaciones al resto del PIB, generó que el dato fuera negativo. En el segundo trimestre, este menos 0,6 muestra un mejor consumo, por eso la revisión es hacia menos negativo el dato que lo originalmente planteado, pero hay una caída de inventarios de manera importante en el PIB del segundo trimestre, lo cual pues también nos está diciendo que lo que está esperando los productores norteamericanos es menor demanda en el futuro y por eso van bajando los inventarios, que afecta la cifra del segundo trimestre, menos 0,6. El promedio del semestre es menos 1,1% anualizado. ¿Okay? Sin embargo, en el segundo trimestre se crearon 2,7 millones de empleos. Y luego, ¿qué se está viendo en los siguientes meses? Se está viendo que en julio la producción industrial se fue a máximo histórico. Se ve en las cifras de empleo de julio, tan solo en ese mes se crearon 500,000 de empleos. Entonces, pues Igualito que todavía, aquí, ¿eh? Igualito que aquí. Nos están pues copiando, ¿eh? todavía la economía de Estados Unidos se encuentra en una franca circunstancia de sobrecalentamiento. Sin embargo, un dato que salió previo del indicador de gerentes de compra ISM para la manufactura nos está advirtiendo que vuelve a bajar abajo de 50 puntos ese indicador, 49 unidades, para el mes de agosto de manera preliminar. Lo vamos a conocer probablemente ya la semana entrante, el dato eh, más oficial de agosto, pero 49 unidades abajo de 50 puntos implica contracción de la manufactura. Me llama la atención que hoy General Motors de México está diciendo que va a ser un paro técnico de 7 días ante la falta de De suministros, suministros principalmente chips, microchips. que vienen de Taiwán casi. Taiwán hace el Entonces, 50% de los chips mundiales, ¿eh? bueno, pues el suministro en las cadenas de producción en el mundo no está normalizado todavía, eso es lo que estamos viendo, y por eso probablemente se da esa cifra del ISM negativo de 49 unidades para agosto, de manera preliminar en la manufactura norteamericana. Al comentario sobre el PIB de México. INEGI nos había dicho a finales de julio que el IGAE, perdón, que el PIB de el segundo trimestre, en comparación al mismo trimestre del año pasado, trae una variación anual del 1,9%. Y bueno, pues revisa el dato y vuelve a concluir que la variación del PIB es 1,9%. Bueno, nosotros hacemos las variaciones, digamos, al mismo tiempo, y ahorita regreso a ver por dentro cómo está este dato, pero al mismo tiempo nos da cómo fue el INEGI, el IGAE, perdón, de julio, que no teníamos ese dato. Esto resulta que el IGAE de julio pues trae una variación de 1,8% anual. ¿Sí?
Aquí lo que nosotros vemos es nuestra estimación con el indicador IBAM es 1.3, no 1.8 para el IGAE de junio. Si nosotros hacemos el promedio de los IGAEs de abril, que fue 2%, mayo, que fue 1.3%, y junio, que ya nos los da INEGI en 1.8%, bueno, pues el promedio da en el PIB, bueno, en el trimestre 1.7 y no 1.9. Para que el dato sea 1.9, junio tendría que crecer en lugar del 1.8 que nos dice el propio INEGI al 2.4. En conclusión, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que quizás está un poco inflada esa cifra del PIB al segundo trimestre. Bien, regreso otra vez a ver el PIB por dentro, ¿qué es lo que estamos viendo? El sector primario, el campo, está aumentando en el segundo trimestre 1.4%. En el sector secundario, la industria, que es la manufactura, la construcción y la minería, donde está también la extracción de petróleo, está creciendo 3.3 anual. Y el mercado interno, los servicios, está creciendo al 0.9% anual. Si vemos todas estas cifras contra el trimestre previo, todo está variando, según el INEGI, 0.9. Contra el trimestre previo, 0.9 el PIB trimestral. El sector primario, 0.9. Industria, 0.9. Servicios, 0.9. ¿No se les habrá trabado la computadora tú? Igual sí, ¿no? Ahora, la cifra de junio, por dentro, ¿qué nos dice? El campo trae una caída del 3% anual, Sí, hombre. 6% mensual contra mayo. El sector secundario trae una variación todavía del 3.8 anual, fuerte, 0.1 contra mayo. Y el sector terciario, los servicios crecen 1% anual, 0% contra junio. La conclusión de estos datos sigue siendo la exportación manufacturera el principal, quizás único motor de la economía mexicana. Pero no te preocupes, la vamos a echar a perder, le vamos a hacer unos ajustes, sobre Y todo con ahora, los con las gringos consultas. abusivos los gringos, que nos quieren llevarse todo gratis y así como y darnos espejitos, y le vamos a dar nada más. Entonces, por supuesto que le vamos a hacer algunos ajustes, vas a ver cómo va a quedar, hasta de reversa nos va a echar, chido, ¿cómo no? Aquí somos Qué buenos, miedo. te metemos Ay, la qué mano miedo. y mire, en lugar de para adelante, para atrás. Así es. Bien, para el segundo semestre, ¿qué se espera? Pues la verdad es que sí se ven las cifras que vienen pues desarmándose, ¿no? O sea, para abajo todo. Bueno, pues simplemente el IGAI de junio, menos 0.3, junio contra mayo, y mayo contra abril también fue negativo. Pues es probable que el crecimiento sea sumamente bajo en el segundo semestre. Pues a lo mejor, si bien va a ser 1%. Sí. Y pues la economía de todo el año pues va a ser por ahí del 1.9, perdón, por ahí del 1.5 el PIB de todo el año. Ah, Y sí. eh, no habremos todavía recuperado el nivel de actividad económica que teníamos antes de la pandemia. Seremos de los Mira, qué pocos bueno. países con Me eso. puse a revisar el Producto Interno Bruto y quiero rebotarlo contigo. Hoy estamos 1.64 puntos porcentuales debajo del Producto Interno Bruto a finales del 2018. Que es donde habría que comparar porque ahí empezó la Sí, recesión, el exactamente. Bien. 19. En el 2018, el Producto Interno Bruto de la economía mexicana, a finales de 2018, estaban 18.519.089 millones de pesos. En el segundo trimestre de este año está en 18.224.695. Sí, no,
no se ha recuperado el nivel de actividad económica y No, es de o los sea, pocos estamos países que no lo ha logrado. 1.64 puntos porcentuales debajo del 2018, o sea, 2019, 2020, 2021 y 2022. 4 años y seguimos abajo de donde estábamos a finales del Y 2000. estando pegados a la A Estados economía de Unidos. los Estados En Unidos el y mejor, en, asociados en el mejor momento económico de Estados Unidos por la con su generación de sobrecalentamiento que acabamos de hablar. hubiéramos podido tapizar las carreteras de México de dólares, así, con todo lo que soltó ¿Cuánto Estados Unidos. deberíamos de haber crecido? Bueno, esa parte por el narcotráfico, ¿no? Pero Mira, en el final de Cedillo, se- ni Cedillo se dio cuenta que había crecido tanto como se creció. ¿Por qué? 6% Por creció Estados aquel Unidos, entonces. por Sí, Estados Unidos, al final del sexenio Cedillo estábamos creciendo al 6%. ¿sí? Pero es Sí, más o menos el ritmo lógico al que debíamos estar creciendo, estando en el TEMEC, siendo del tamañito, una vigésima parte del sí, tamaño de la economía norteamericana. sí. Eh, esa es la tasa que deberíamos estar creciendo normalmente. Entonces, aquí decimos, oye, es que no se ha alcanzado el, el nivel prepandemia o el nivel previo a que empezara toda el, la debacle con la desconfianza por las medidas de esta administración, más la pandemia. Pues sí, es realmente ridículo, inexplicable el tan bajo crecimiento que tiene nuestro país. Una verdadera lástima. Y lo peor es que no estamos aprovechando, ¿no? Nos dieron las cifras de inversión extranjera, 27,000 millones de dólares en el semestre. Quítale 6,000 millones de dólares de las operaciones de Televisa, Univisión y 21,000. la lana que le pusieron a Aeroméxico de afuera. 20,000 sigue siendo el dato más alto de la historia. Pero la Inversión mayor extranjera parte directa. es de inversión de utilidades, no es inversión. Casi el 80% es reinversión de utilidades. Ahora, ¿en dónde debería de estar la cifra si Ajá. hubiera confianza Uh, y estuviéramos aprovechando más esta ola de nearshoring? Bueno, veamos Vietnam, por ejemplo, lo que ha recibido de inversión extranjera, que de lo que se ha salido en China es impresionante. Eh, Cerca de 60,000 millones de dólares. ah, ah, Tan lejos de Estados Unidos, ¿no? sí. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias a ustedes. Que tengan también excelente fin de semana.